El 12 de octubre es la fecha que tradicionalmente se conmemoró la llegada de Cristóbal Colón a América o el llamado descubrimiento de América. Este acontecimiento se produjo en el contexto de la expansión ultramarina europea, en donde gracias al desarrollo de la navegación, la necesidad de buscar otra ruta comercial hacia la India y el interés por lograr una expansión territorial, comercial, también religiosa, con fines económicos y comerciales, fueron algunos de los acontecimientos o antecedentes que llevaron a España a adentrarse al océano y lograr sobre todo buscar nuevas fuentes de financiación para la monarquía. En este contexto, Cristóbal Colón parte de Europa en el año 1492 y llega ese mismo año, un 12 de octubre, a lo que hoy conocemos como América. A partir de los viajes de Colón se realizan distintas expediciones y se pasa a una etapa de conquista. Primero se dominan las islas del Mar Caribe y a partir de ahí se generan dos expediciones, una hacia México y la otra hacia Perú, en lo que se conoce como la etapa de conquista de las áreas centrales o de los grandes imperios. Me refiero al imperio azteca y al imperio inca. Estos dos grandes imperios son conquistados de forma exitosa gracias a una serie de factores. Por un lado, en un primer momento, la sorpresa de la llegada de los europeos, la desorientación que causó y hasta incluso algunos pueblos incurrieron en una confusión religiosa pensando en que podían ser sus dioses. Por otro lado, la superioridad del armamento, las enfermedades que trajeron los europeos y para la cual no tenían inmunidad los pueblos originarios. Y por otra parte, los conquistadores también aprovecharon las divisiones o los problemas internos en los imperios para conseguir apoyo en esta etapa. Hubo una tercera fase de conquista que se conoce como la fase de conquista de las áreas periféricas, dentro de las cuales está, por ejemplo, parte de nuestro actual territorio de Argentina. Yo al principio dije que esta fecha tradicionalmente se recordaba el descubrimiento de América, pero hasta ahora hablé de conquista. Hace ya varios años el concepto de descubrimiento fue puesto en discusión por la mayoría de los historiadores porque no reflejaba lo que realmente sucedió en ese momento en América. Hablar de descubrimiento implica invisibilizar dos cosas. Por un lado, toda la trama compleja de relaciones sociales y de poder que se establecieron en América a partir de la llegada de los europeos. Y por otro lado, implica no reconocer el territorio, la cultura, la civilización preexistente a su llegada. Por eso también cuando hablamos de esta etapa, algunos prefieren decir que más que un descubrimiento hubo un encubrimiento, porque a partir de que se implanta el orden colonial en América con sus respectivas instituciones políticas, sociales, culturales, religiosas, se encubre toda una forma de vida, de identidad, de creencias que tenían los pueblos originarios. Así como ponemos en tensión el concepto de descubrimiento, también el de encuentro. En muchos libros de texto, revistas escolares y en actos hasta hace unos años hablábamos de un encuentro de culturas. También acá ese encuentro implica que fue un encuentro armonioso. En realidad fue un choque de culturas y de pueblos o hasta un desencuentro. Si pensamos que para la llegada de los europeos el continente estaba habitado, según estiman los historiadores, por entre 70 y 80 millones de personas y un siglo después quedaban 3 millones y medio,
hubo un encuentro realmente marcado por la violencia. No solamente por la violencia de la conquista, sino también por las enfermedades, como dijimos antes, y por los trabajos forzosos a los que se los somete una vez que empiezan a dominar el territorio. Pensando en esta extinción o en esta casi extinción de la población nativa, también se generó otro proceso atroz que fue el de la esclavitud, a partir del comercio de seres humanos, arrancar a millones de africanos de su tierra natal para traerlos a nuestro continente como mano de obra esclava. Todo esto no supone que los pueblos originarios hayan sido actores pasivos, han intentado resistir, han ofrecido distintas formas de resistencia, desde sublevaciones, rebeliones armadas, resistencias culturales, fugas. La mayoría de ellas no fueron exitosas, pero sin embargo han logrado sobrevivir algunos de ellos y con ellos también su cultura, su lengua, sus tradiciones. Pensando entonces ahora en este legado, en los sobrevivientes, es que hubo un cambio de mirada hacia la efeméride. Hasta hace poco la efeméride tenía que ver con el objetivo con el cual se creó. La mayoría de muchos de los países de América toman el 12 de octubre como el Día de la Raza, a fines del siglo XIX, principios del XX, en el caso de la Argentina, a partir del año 1917, y con esta efeméride, que es parte de otras que se empiezan a implementar para lograr conformar un sentimiento nacional. La efeméride del 12 de octubre representaba sobre todo una fecha festiva donde se recuperaba la hispanidad y la civilización que traen los europeos a este continente. Ya desde hace unos años esta idea se discute y se empieza a pensar en una efeméride con otro sentido, otro significado y dando respuesta a las demandas actuales, sobre todo de los pueblos originarios. En la Argentina, en 2005, se implementa un plan contra la discriminación, en la cual ya se plantea pensar el 12 de octubre como un momento de reflexión y de diálogo intercultural. Y en el año 2010 se cambia la denominación de la efeméride por un decreto presidencial y por iniciativa del INADI de Día de la Raza a Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Este cambio de denominación también tiene que verse reflejado después en el ámbito social, en el ámbito educativo. El objeto que tuvo la modificación tuvo que ver, por un lado, en este cambio de sentido de la efeméride. Ya no es una conmemoración festiva, sino tiene que ver más con un recuerdo, una reflexión y un momento de conmemoración de la cultura de los pueblos originarios y también rememorando todo lo que padecieron en este proceso de conquista. Y por otro lado, tiene un sentido más acorde a lo que establece la Constitución Nacional. No solo en el artículo en el que específicamente se habla de los derechos de los pueblos originarios, sino también en distintos tratados firmados sobre los derechos humanos y el respeto por las diversidades culturales. Es en este sentido que hay que hacer una nueva mirada sobre esta fecha, no solo desde las conmemoraciones año tras año en las escuelas, sino también desde la misma sociedad, empezar a saldar esta deuda con los pueblos originarios, porque muchas veces seguimos invisibilizándolos cuando se los sigue discriminando o no se los valora o no se cumple, como dije anteriormente, lo establecido
por la Constitución. Por ejemplo, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios de la Argentina o garantizar su derecho a una educación bilingüe e intercultural. Conmemorar el 12 de octubre en la actualidad implica no solo reflexionar sobre lo ocurrido en todo el periodo de la conquista, sino también pensar en la actualidad de los pueblos originarios, revalorizando su cultura y su aporte a la constitución de nuestra identidad nacional. Pero también nos permite reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos ser, para construir una sociedad tolerante, una sociedad democrática. Es necesario respetar al otro, respetar las diferencias culturales que existen y que son parte de nuestra comunidad, no solo de América, sino de nuestro país. Es un rasgo constitutivo la diversidad cultural en nuestra identidad nacional.